Conoces Por el amor de una mujer, ¿verdad? Ese himno romántico y envolvente que sonaba en bodas, en la radio a altas horas de la noche, quizá incluso en tu propia sala de estar mientras crecías. Esa canción convirtió a Dani Daniel en un nombre conocido en todos los hogares. Pero, ¿y si te dijera que esa canción fue robada, arrebatada, rebautizada y vendida por otra persona por millones? ¿Y si te dijera que perdió a un hijo en lo que él llama un secuestro en la vida real? Que el niño fue raptado de una acera de Madrid y desapareció durante 25 años. Ahora, a los 83 años, Dani Daniel no se guarda nada. Por fin está contando toda la historia, y cambia todo lo que creíamos saber sobre el hombre detrás de la música. Un compositor marcado por la pérdida. Antes de que los focos lo encontraran, Daniel Candón de la Campa, conocido en el mundo como Dani Daniel, perseguía un sueño completamente distinto. Nacido en Gijón, su infancia estuvo impregnada de dos pasiones: el fútbol y la música. Su padre, al percibir su potencial musical, lo hizo estudiar 3 años de solfeo y le regaló un acordeón. Pero en esos primeros años fue el fútbol el que se adueñó de su corazón. Dani jugó como un prometedor delantero, primero en las ligas juveniles locales y luego de manera profesional con Ensidesa y otros equipos regionales. Entrenaba con la intensidad de quien creía que ese sería su futuro. Y durante un tiempo, lo fue. Hasta que llegó una entrada brutal, una rotura de ligamentos en la rodilla derecha durante un partido. Tenía solo 26 años. La lesión no fue solo física, fue existencial. En un solo instante sus sueños se derrumbaron. Más tarde admitiría: ese partido terminó con algo más que un juego. Terminó con la vida que yo conocía. Con su carrera futbolística acabada y Gijón sintiéndose demasiado pequeño, Dani tomó una decisión espontánea que marcaría el resto de su vida. En mayo de 1965, les dijo a sus amigos que se iba. Uno bromeó: «Te bajarás en la siguiente estación y volverás enseguida». Pero no lo hizo. Ese tren que salía de Gijón lo llevó hacia Madrid, y finalmente, hacia su destino. Desde Madrid, vagó, primero a Palma de Mallorca, donde vivió en un hotel y empezó a cantar de manera informal para turistas. Pero la verdadera aventura comenzó cuando un amigo sueco lo invitó a Escandinavia con una promesa irresistible: «Ven a ver a las mujeres más hermosas del mundo». Dani aceptó. En Suecia, trabajó en empleos duros, cortando troncos, manejando maquinaria, soportando inviernos que caían 30 grados bajo cero. Estaba lejos de los escenarios y los aplausos, pero llevaba consigo la semilla de la melodía. Y allí conoció a Inger, rubia, elegante, llena de luz. No era solo un romance pasajero. Dani vio en ella la posibilidad de un hogar. Planearon un fin de semana juntos, un reencuentro sencillo entre turnos y canciones. Pero ella nunca llegó. Su coche se estrelló de camino a verlo. Murió al instante. La noticia lo golpeó como una segunda lesión, esta vez en el alma. Años después, al hablar de Inger, dijo: «La carretera no solo se la llevó a ella, se llevó la idea de que la felicidad podía durar». Destrozado, Dani dejó Suecia y regresó a Mallorca. Allí, en un hotel rústico de Can Pastilla, comenzó a cantar de nuevo. No por fama, sino por supervivencia. Escribía hasta altas horas de la noche, solo, a menudo inspirado por un ejemplar gastado de Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, regalo de una antigua novia de Gijón. Convirtió el duelo en verso. Transformó la añoranza en melodía. En 1971, esas noches silenciosas dieron origen a El Vals de las Mariposas. Era delicada, poética e inolvidable. Una canción sobre la belleza que no permanece, sobre cosas que revolotean en tu vida y se van demasiado pronto. El público la abrazó sin imaginar el dolor crudo que había bajo su suavidad. Para Dani, no era solo una canción, era resurrección. «No son solo canciones de amor», confesó una vez.
Son recuerdos que convertí en música, notas de despedida que nunca pude enviar. El romanticismo no era solo el género de Danny Daniel, era la arquitectura de toda su vida. El amor no era inspiración, era obsesión. Sus relaciones nunca fueron casuales, ardían rápido, intensas y a menudo terminaban en desamor. Y ese desamor, una y otra vez, se convirtió en la tinta de su pluma. A comienzos de los años 70, se sumergió en una relación artística y romántica vertiginosa con la cantante estadounidense de gospel Donna Hightower. Su química era innegable, en el escenario y fuera de él. Juntos escribieron y grabaron canciones que cruzaron fronteras, incluida This World Today is a Mess, que vendió más de 7 millones de copias solo en Europa. Ganaron premios en el Festival de la Canción de Málaga. El público los adoraba. Pero cuanto más crecía su vínculo musical, más frágil se volvía su relación personal. Con el tiempo, el dúo se disolvió, tanto como artistas como amantes. Y para Danny, esa separación dejó un vacío persistente. Luego llegó Marcia Bell, una impactante cantante rubia de Argentina que había llegado a Madrid con la ayuda de Camilo VI. Su voz llamaba la atención, pero fue su relación con Danny la que acaparó titulares. Se convirtieron en una pareja glamorosa dentro de la escena musical española, apareciendo juntos con frecuencia en galas y en televisión. Pero incluso ese capítulo no duró. Circularon rumores sobre un embarazo perdido, nunca confirmado, pero el dolor era visible. Tan rápido como ascendieron juntos, desaparecieron por separado. Cada mujer que he amado, dijo Danny una vez, me ha dejado una canción y una cicatriz. Pero el capítulo más devastador y complejo en la vida de Danny Daniel gira en torno a su relación con Rocío Castilla, una ex Miss Guayaquil, a quien conoció en Miami a finales de los años 70. Rocío era elegante, culta, y rápidamente se convirtió en una figura central en su vida, no solo en lo sentimental, sino también en lo personal. En 1980 se casaron, y poco después, ella dio a luz al primer hijo de Danny, un niño que llevaría su nombre, Daniel Jr. El matrimonio, sin embargo, comenzó a resquebrajarse en apenas unos años. Según Danny, la separación estuvo cargada de tensión emocional y la comunicación entre ambos se volvió cada vez más difícil. Él estaba profundamente preocupado por la posibilidad de que la familia de Rocío limitara su acceso a su hijo, sobre todo a medida que la relación se volvía más combativa. En una decisión que hoy describe como desesperada y nublada por las emociones, Danny se llevó a Daniel Jr. a España sin un acuerdo formal de custodia. No me lo llevé por crueldad, diría años después. Me lo llevé porque creí de verdad que harían todo para que no lo volviera a ver. Desde el punto de vista legal, aquello se consideró una violación internacional de custodia. No se inició ningún proceso formal de extradición, ni se tipificó oficialmente como secuestro, pero el padre de Rocío, profundamente enfurecido por la situación, viajó a Madrid y organizó una intervención personal. Contactó con Danny bajo el pretexto de una visita familiar pacífica. Se reunieron en un restaurante. Durante la comida, el abuelo pidió sacar al niño un momento para tomarle unas fotos. Danny, quizá confiando en que era una solicitud inocente, aceptó, pero nunca regresaron. El padre de Rocío llevó al niño directamente al aeropuerto y abordó un vuelo rumbo a Ecuador. Ningún tribunal le había otorgado la custodia. No se siguió ningún proceso legal. El niño simplemente desapareció de la vida de Danny. Él contactó abogados, habló con autoridades e intentó resolver el asunto por vías diplomáticas, pero para cuando los sistemas legales de España y Ecuador reaccionaron, el niño ya había sido reinstalado e integrado de nuevo en la vida de su madre. En aquel momento no existía un mecanismo eficaz de ejecución internacional de custodia, y el derecho de familia internacional era lento e ineficaz. El acceso de Danny a su hijo quedó, en la práctica, completamente cortado,
sin ningún recurso legal real. Durante 25 años no recibió fotos, ni cartas, ni noticias. Era como si el niño hubiera sido borrado. Peor aún, Danny supo más tarde que su hijo había crecido creyendo que su padre lo había abandonado, una idea que, según él, fue reforzada por Rocío y su familia. Esa herida emocional resultó irreversible. A comienzos de los años 2000, Danny y su hijo perdido por fin tuvieron un breve reencuentro. Daniel Jr. tenía ya 35 años, estaba casado y tenía 4 hijos propios, lo que convertía a Danny en abuelo varias veces. Pero el encuentro, que tuvo lugar en Ecuador, fue emocionalmente frío. Las décadas de ausencia habían hecho mella. Nos sentamos a tomar un café, recordó Danny. Pero estaba a la defensiva, distante. Sentí que ya no era su padre. Era alguien de quien había oído historias nada más. Nunca volvieron a verse. Danny jamás ha conocido a sus nietos. No sabe sus nombres, sus fechas de cumpleaños ni dónde viven. En una entrevista de 2016, describió esa pérdida no como un momento puntual, sino como un dolor permanente. Esa parte de mi vida pertenece a una versión fantasma de mí mismo. Tomé decisiones desde el miedo, y las pagué en silencio. Ese trauma se filtró en su obra de maneras sutiles pero inconfundibles. Canciones como Nunca supe la verdad, De ti, mujer, yo siempre me quejé, Qué pena me da, y Madre, cuando quieras voy a verte, fueron interpretadas durante años como lamentos románticos. Pero para quienes conocían de cerca a Danny, las letras eran otra cosa. Expresiones codificadas de duelo, arrepentimiento y añoranza por un hijo al que ya no podía abrazar, por una vida familiar que le fue arrebatada y por años que ningún tribunal podía devolverle. Con el tiempo, Danny dejó de hablar del tema. Se apartó de la prensa. Se concentró en nueva música, en sobrevivir a demandas legales y en reconstruir una vida más silenciosa y estable. Cuando le preguntaron si había perdonado a Rocío o a su padre, respondió, no cargo odio, cargo silencio. Quizá lo más revelador fue lo que dijo sobre su propio papel en la tragedia. Si el público me olvidó, fue porque yo me solté. No podía subirme a un escenario cada noche fingiendo que estaba entero. Me escondí, detrás de la música, detrás de las giras, detrás de los aplausos que ahogaban mis propias dudas. Pocas figuras públicas son tan honestas, y menos aún sobreviven a ello. Pero Danny Daniel lo hizo, resistió, siguió actuando, siguió escribiendo, porque para él, cantar no era solo una profesión, era la única forma que le quedaba de decir lo que la vida ya no le permitía decir en voz alta. La guerra por el plagio con los Gypsy Kings. En la sala del tribunal, Danny Daniel no era el crooner legendario. No era el galán que en otro tiempo llenó teatros desde Madrid hasta Buenos Aires. Era solo un hombre, herido, decidido, sosteniendo en sus manos 2 cosas muy concretas: décadas de derechos de autor que nunca cobró y la prueba de una traición que jamás habría imaginado. En el centro de todo estaba Por el amor de una mujer, su canción insignia de comienzos de los años 70, un tema que se elevó por toda América Latina y España y que más tarde sería regrabado incluso por Julio Iglesias. Pero en algún rincón oscuro de la industria musical, esa misma canción renació bajo otro nombre: La Donna, de los Gypsy Kings. La letra había desaparecido. El arreglo había sido modificado. Pero la melodía, el ADN de la canción, seguía ahí, inquietantemente intacta. Los Gypsy Kings no la tocaron una sola vez. La Donna apareció en al menos 17 de sus discos. Fue interpretada en conciertos, incluida en recopilatorios, utilizada en documentales. El tema ayudó a consolidar a los Gypsy Kings como un fenómeno internacional. Según estimaciones conservadoras, el grupo vendió más de 45 millones de discos en todo el mundo,
con la dona desempeñando un papel clave en ese éxito. Y sin embargo, el nombre de Danny Daniel no figuraba en ningún crédito, ni una sola vez. En 1992, Danny asegura que dio la voz de alarma ante la SGE, la Sociedad General de Autores y Editores de España, el organismo encargado de defender la propiedad intelectual. Según él, hicieron muy poco. En 1996, finalmente se emitió un informe. Con el tiempo, el caso avanzó por la vía judicial en Francia, donde un juez reconoció el plagio. Las melodías de La Dona y Por el amor de una mujer fueron consideradas sustancialmente similares. Una pequeña victoria, pero la indemnización concedida fue un insulto en toda regla. 49.000 euros, ni siquiera una fracción de lo que Danny calculaba que se había ganado con su canción robada. Esa cifra no contemplaba décadas de derechos de autor, ventas internacionales, ni derechos de ejecución pública. Me dijeron que estuviera agradecido, diría después, pero me dieron migajas de un banquete que ellos se robaron. Indignado por lo que consideraba una defensa mal ejecutada, Danny dirigió su furia no solo contra los Gypsy Kings, sino también contra Warner Chappell Music y la propia SGAE. Los acusó de negligencia, de priorizar las relaciones industriales por encima de los derechos de los autores y de dejarlo expuesto al robo. Su demanda reclamaba 3,7 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, basándose en ventas de discos, licencias y derechos de interpretación perdidos. La batalla legal se prolongó durante 17 años. Lo llevó de salas de reuniones en Madrid a tribunales en París. Su esposa, Piti Betancourt, se encargó de gran parte de la coordinación legal. No fue solo su apoyo emocional, se convirtió en su coabogada espiritual, estudiando documentos, cuestionando informes de regalías y coordinándose con abogados a través de fronteras. Pero en 2023 llegó la sentencia definitiva y fue devastadora. El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid desestimó por completo la demanda de Danny. El tribunal reconoció que la SGAE había emitido informes, contratado abogados en Francia y dado pasos procesales. Argumentó que Danny había tenido oportunidades de actuar por su cuenta y no lo hizo. Warner, por su parte, negó cualquier conflicto de intereses con sus filiales, y el juez les dio la razón. Peor aún, el tribunal dictaminó que el informe pericial presentado por Danny era metodológicamente inválido, basado únicamente en estimaciones y en una regla de 3. El juez subrayó que los daños reclamados en España superaban en 10 veces la cantidad previamente reconocida en Francia. A ojos del tribunal, no existía una relación de causalidad clara entre la inacción y el daño. La demanda fue desestimada. Danny fue condenado a pagar las costas judiciales. Para la industria, el caso quedó cerrado, pero para Danny Daniel no lo estaba ni de lejos. Acudió de inmediato a los medios. Me quitaron el nombre de los créditos, me quitaron el dinero, me quitaron la dignidad, declaró en Es la Mañana de Federico. Y ahora intentan quitarme la verdad. Publicó la sentencia en Internet acompañada de una sola frase: cornudo y apaleado. Pero no me arrodillo. Seguimos adelante. Su esposa Piti tampoco se contuvo. Acusó a Warner de ignorar deliberadamente las pruebas y a la SGAE de abandonar a un hombre al que estaban obligados a proteger. Yo misma hice el informe forense de musicología. Ni siquiera lo impugnaron. Y aún así, el tribunal nos trató como si estuviéramos mintiendo, afirmó. Esto nunca fue solo por dinero, fue por la verdad, y la enterraron. A día de hoy, La Dona sigue ampliamente disponible. Se escucha en streaming, se descarga, se vende. Los créditos siguen sin incluir a Danny Daniel. Y sin embargo, incluso tras la derrota legal, algo cambió. La historia de Danny Daniel, antes una nota nostálgica al pie de la música española, se transformó en un caso ejemplar de cómo la industria trata a sus artistas.
Sus seguidores se movilizaron. Las entrevistas se multiplicaron. Las emisoras de radio volvieron a poner Por el amor de una mujer, esta vez con contexto. La melodía es la misma, pero ahora la gente sabe quién la escribió de verdad. Una voz que renace, incluso en la derrota. Uno pensaría que tanto desamor, amores perdidos, un hijo arrebatado, décadas de traición legal, lo habrían silenciado. Pero Dani Daniel nunca se detuvo. No cuando las discográficas le retiraron su apoyo, no cuando los tribunales fallaron en su contra, ni siquiera cuando su propio país pareció olvidar todo lo que les había dado. A los 83 años, sigue cantando, sigue componiendo, sigue respirando música como si fuera oxígeno. En 2016, Dani hizo algo que pocos artistas de su edad se atreven a hacer: reinventarse. El álbum La voz de mi alma no fue otra colección de baladas románticas, sino un salto al mundo del crossover clásico. Reimaginó arias operísticas como baladas emocionales de pop, interpretando piezas como Nessun dorma, Vesti la sciuba y Torna a su riento, con una voz envejecida por el tiempo, pero afilada por la verdad. También incluyó clásicos latinos como Granada y Amapola, y cerró con Volver como homenaje al fallecido Bebu Silvetti, el legendario compositor que una vez le dijo: «Tu voz podría sostener la ópera». El proyecto nació de un momento de intuición. Años antes, mientras caminaba por la Sierra de Madrid, Dani entró en una pequeña iglesia en Uceda. No había nadie más. La acústica era perfecta. Por impulso comenzó a cantar Caruso de Lucio Dalla, a plena voz, sin acompañamiento. Cuando la última nota rebotó en las paredes de piedra, rompió a llorar. Ese momento lo convenció de que podía, y debía, ir más allá de los límites del pop romántico. El álbum no tuvo la repercusión mediática de sus primeros éxitos, pero para los seguidores de toda la vida, La voz de mi alma fue una revelación. Demostró que la voz de Dani no había envejecido hacia la debilidad, sino hacia la profundidad. Antes cantaba sobre el amor, le dijo a un entrevistador de la radio española. Ahora canto desde el otro lado de él. Aunque actualmente reside principalmente en Miami, Dani divide su tiempo entre Florida y Madrid, con visitas ocasionales a Gijón para reconectar con sus raíces asturianas. Sigue siendo una presencia habitual en los circuitos de conciertos de América Latina, girando por México, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Perú y Costa Rica. Sus conciertos se llenan no por nostalgia, sino por sinceridad. Su voz ya no es perfecta, se quiebra, tiembla, pero el público sabe que es real, que está vivida. Y en un mundo saturado de autotune y filtros, la crudeza de Dani Daniel es su nuevo superpoder. En casa, ya no es el rompecorazones de los años 70. Es esposo, padre de 4 hijos y abuelo. Su hijo menor, Dani Jr., no solo lleva su nombre, sino también un símbolo de sanación. Lo llamé Dani porque pensé que nunca volvería a ver a mi primer hijo, confesó una vez. Ponerle ese nombre fue como reiniciar algo que creía perdido para siempre. Su esposa desde hace casi 4 décadas, Piti Betancourt, ha sido mucho más que una compañera de vida. Ha sido su ancla en medio de las tormentas. No hay escándalos de prensa, ni rupturas dramáticas, ni conflictos públicos entre ellos. Ella afrontó con ferocidad el desastre legal con los Gypsy Kings, llegando incluso a estudiar por su cuenta el derecho de autor musical. La gente decía que no duraríamos, bromeó una vez. Y mira ahora, la mayoría de nuestros amigos están divorciados y nosotros seguimos bailando en la cocina. A pesar de todas las giras, Dani ya no persigue los focos como antes. No lo necesita. Hoy escribe canciones solo para sí mismo. Decenas de cuadernos repartidos por su casa en Miami, llenos de versos a medio terminar, bocetos melódicos, estribillos garabateados. Me ayudan a dormir, dice en voz baja. Algunos toman pastillas. Yo escribo líneas que nunca salen del papel.
A veces vuelve a tocar la melodía de Por el amor de una mujer en el piano y deja que se desvanezca. Ya no se trata de juicios ni de regalías perdidas. Se trata de algo más profundo, algo permanente. Me quitaron los créditos, le dijo una vez a un amigo. Pero no pueden quitarme la canción. Yo sé que la escribí. Eso basta. A los 83 años, Danny Daniel no persigue listas de éxitos ni titulares. Persigue la paz. Y de algún modo, después de todo lo que ha perdido, está más cerca que nunca. Así está hoy Danny Daniel a los 83, ya no escondiéndose detrás de las melodías, ya no callando cuando el mundo se vuelve ruidoso. Ha admitido lo que todos sospechábamos, que detrás del romanticismo hubo dolor real, que detrás de las demandas hubo una obra de vida robada, que detrás de los aplausos siempre hubo un hombre buscando paz. ¿Cuál es tu canción favorita de Danny Daniel? ¿Esa que todavía se siente distinta hoy? ¿Crees que en su caso alguna vez se hizo verdadera justicia? Si esta historia te conmovió, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte. Porque a veces, la verdad detrás de la música es la canción que todos necesitamos escuchar.